le informamos, el secretario de Estado Marco Rubio podría estar informando el día de mañana a líderes del Congreso sobre las acciones militares contra narcoembarcaciones en el Caribe y el Pacífico y sobre la orden dada al Pentágono para combatir el tráfico de drogas. Regresamos con nuestros analistas para hablar de esta situación que ha estado en desarrollo por las últimas 8 semanas, 2 meses. Este es un operativo fuerte contra organizaciones narcoterroristas en el Caribe. Hablando de este potencial anuncio que se daría el día de mañana por parte del secretario de Estado al Congreso, Alfonso, ¿qué papel debe de jugar el Congreso de los Estados Unidos en supervisar y respaldar este tipo de operaciones desde una perspectiva conservadora de seguridad nacional y de defensa? Bueno, o sea, definitivamente tiene que haber comunicación con el Congreso sobre qué es lo que está pasando. O sea, la ley sí requiere la comunicación y el presidente ya había anticipado durante su viaje al Oriente de que cuando regresara iban a tener más conversaciones con el Congreso. Entonces, esto es apropiado. La pregunta es si necesita una autorización de guerra. Todavía no ha habido un ataque a Venezuela, por lo tanto, él no necesitaría una autorización inmediata. Si fuera un conflicto que él anticipa va a durar más de un mes o 2 meses, tendría que conseguir una autorización del Congreso, como el presidente Bush hizo cuando declaró la guerra en contra del terrorismo. Consiguió no una, sino 2 autorizaciones del Congreso. Pero aparentemente, de lo que he estado leyendo y lo que he escuchado de distintos analistas, el presidente no está convencido de que ataques terrestres en Venezuela es lo que va a suceder o si lo va a autorizar. Está pidiendo, parece que le han presentado distintas opciones, incluyendo el enviar tropas. Aparentemente está pidiendo asesoramiento legal adicional, opiniones legales adicionales del Departamento de Justicia que justifiquen el poder intervenir sin pedir autorización del Congreso y no está seguro. Aparentemente lo que él está preguntando es qué gana Estados Unidos con una intervención terrestre. Y eso me preocupa porque yo creo, como dije ayer y he dicho ya en varias ocasiones, aquí se han creado expectativas. Aquí hay un momentum y la gente está esperando un ataque terrestre en Venezuela, digámoslo así. Esto también el presidente no quiere y aparentemente es otra preocupación que ocurra algo que termine siendo algo vergonzoso. Recordemos Carter cuando ordena ese ataque a Irán para rescatar a unos rehenes americanos en Irán, que fue un fracaso, ¿verdad? El presidente no quiere algo así. Pero por otra parte, cuando uno hace ataques terrestres en un país, siempre hay un nivel de riesgo. Entonces se puede minimizar, pero el riesgo está ahí, las expectativas se han creado, algo tiene que suceder porque si no mucha gente va a estar frustrada. No sé, pero parece que esto se puede alargar un poquito más y como tú dices, todavía tiene el espacio de tiempo, la ventana de tiempo que yo creo es la llegada del Gerald Ford, que aparentemente sigue a mediados de noviembre. Así es. Pero esto no va a ser perfecto, no pueden esperar el momento perfecto. Entonces yo creo que una decisión se tiene que tomar rápida. Aparentemente Marco Rubio y Stephen Miller son los que están presionando para que haya acción, pero aparentemente hay dudas. O sea que no sé. Bueno, evidentemente con un operativo de este tamaño tiene que haber dudas, ¿no? No es una misión fácil, por supuesto, todos lo sabemos, pero es interesante analizar todos los puntos como tú lo estás diciendo. Pero a estas alturas, después de que has reabierto una base en Puerto Rico, has movilizado el Gerald Ford ahí, yo creo que puede haber dudas del momento, pero del ataque yo creo que ya a estas alturas tiene que suceder algo. Silvio, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo nunca he estado a favor de poner tropas de Estados Unidos en Venezuela. Yo soy súper pro militar y hay veces que se tiene que hacer. Pero en este caso yo creo que es mejor seguir la presión diplomática o económica o lo que sea contra Maduro y tratar de sacarlo o a ver si ocurre algo adentro de Ataques Venezuela. quirúrgicos, Silvio, ataques Bueno, no, pero, quirúrgicos. pero déjame decir eso, exactamente. Yo no me opongo a que hagan ataques contra instalaciones o plantas o lo que sea. Pero yo creo que cuando tú pones, Alfonso mencionó el caso de Irán, lo que pasó en Irán es que hubo unos helicópteros que chocaron y esas son las cosas que pasan
cuando tú pones esos helicópteros y esos aviones en el terreno, que hay a veces accidentes como ese, cuando hubo como 18 muertos por aquel terrible accidente que hubo de los dos aeropuertos, entre los dos helicópteros. Entonces, hay que tener mucho cuidado con poner tropas de Estados Unidos. Yo nunca he estado a favor de eso en el caso de Venezuela o en el caso de México, pero ataques dirigidos a ciertos lugares, sí, o que sigan volando los barcos que estamos viendo, en eso estoy completamente de acuerdo. Silvio, Pero te todo preguntaría cambia. también, hablando de eso, Sí. porque me parece muy interesante tu punto de vista, evidentemente por la experiencia que tú tienes y personalmente por ser cubano-americano. En ese sentido, ¿funciona? Aquí estamos hablando de una narcodictadura, eso queda claro, pero en el caso, por ejemplo, de la dictadura en Cuba, ¿realmente las sanciones, la presión política de diferentes gobiernos en realidad poco se logró, o sea, se ha logrado en décadas y tú lo sabrás mejor? Entonces, en ese sentido, ¿cómo lo ves? ¿Se puede Bueno, realmente lo que pasa, debilitar a una narcodictadura sin ataques dentro de Venezuela? ¿Se puede derribar al cártel de los bueno, sí, soles? sí se puede, pero lo que pasó en Cuba es que hubo un embargo, pero todo el mundo podía hacer negocios con Cuba. Entonces, en realidad, era un embargo económico que solamente se aplicaba a los Estados Unidos. También tenías la Unión Soviética por mucho tiempo subsidiando a la dictadura. Venezuela no tiene eso, porque nadie lo va a subsidiar. Yo no creo que Irán se va a meter a subsidiar ahí. Entonces, sí funciona, pero es un poco más lenta la cosa. Pero tú metes soldados americanos y tú complicas todo, Vanessa, eso es lo que quiero decir. Pero Perdón, Karina, Karina. yo creo que Silvio y yo estamos de acuerdo en el sentido de que es máxima presión utilizando las fuerzas militares, Claro, excepto claro. tropas, excepto tropas. Sí. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que algo tiene que suceder. Yo no favorezco las tropas, pero ataques quirúrgicos para mí que tienen que empezar ya. El presidente dijo que ya las rutas marítimas las tenían bajo control. Entonces, ¿qué estamos esperando? Así es. Sería bueno, y perdona que interrumpa, pero sería bueno un bombazo o dos a algunas plantas de drogas. Me metí en el tiempo de Vanessa, pero Bueno, han este, identificado, han hablado de eso la semana pasada, de que estaban identificados algunos incluso puertos y aeropuertos controlados por militares que se utilizan presuntamente para el tráfico de drogas. Vanessa, vámonos contigo. Ahora sí, ¿cómo lo ves tú? Bueno, que el asunto es que yo creo que puede pasar, es decir, el presidente ha dicho que esto en alguna ocasión cuando le preguntaron dijo que él no creía que necesitara autorización del Congreso porque él no estaba pensando en una guerra entendida como una guerra, digamos, de largo alcance, de mucho tiempo, de tropas. Él dijo algo así como que simplemente se trata de matar gente y matar a algunos y hundir barcos. Lo que pasa es que eso, el problema es que eso, ¿qué significa? Es decir, eso puede significar que bombardeen una instalación, un laboratorio, otros barcos o bombardeen un cargamento por tierra y que ya se acabe. Y la verdad es que yo lo que creo que puede estar deteniendo al presidente Trump en todo esto es que durante mucho tiempo, digamos que hay gente que siempre ha dicho que Maduro iba a salir corriendo al primer susto. Pues el primer susto en realidad ya pasó, es decir, en este momento hay un despliegue como nunca habíamos visto en el Caribe y según lo que entendemos y lo que vemos, la estrategia de Maduro es aguantar y parece que se va a quedar ahí y su gente se va a quedar ahí hasta que lo saquen muertos, al parecer. Entonces la pregunta es si el presidente está dispuesto a hacer eso. Yo creo que es muy posible que esto se termine con un gobierno americano simplemente bombardeando algunas estructuras, bombardeando alguna planta y que incluso aún así Maduro se quede y en ese momento puede pasar que la administración evalúe y diga no ganamos nada, sino que perdemos adelantando esto y simplemente se devuelven y dicen que ya se acabaron los barquitos y que ya redujeron el narcotráfico y se pasa la página y empiezan a hablar de no sé, Mandani y ya. O sea, yo creo que eso puede pasar. No digo, obviamente no es lo que yo quiero que pase, pero creo que es algo que puede pasar y tenemos que estar conscientes Ahora, de eso. yo estoy de acuerdo con eso, que políticamente pudiera suceder eso. El problema con eso, y para mí sería escandaloso, es que el presidente envió una comunicación oficial al Congreso diciendo que esta era una guerra no internacional contra los carteles, que son grupos terroristas, que esos grupos eran combatientes ilegales. O sea, la guerra ha sido declarada. Entonces, si después que la declaras no haces nada, pues no sé. No, pero Bueno, sí hace, porque él puede bombardear, como digo, pero eso, lo que
lo que él haga no va a significar necesariamente. No, que pero va a no, usar. bueno, pero no, estoy de acuerdo con eso, pero no puede haber un retiro de que lo hace por un año y después se le acabó, ya reducimos un poco. O sea, tiene que ser algo sostenido, porque si no, no es creíble. Compañeros, se nos terminó el tiempo desafortunadamente, pero seguiremos monitoreando, por supuesto, la situación en el Caribe con este operativo militar de Estados Unidos. Como siempre, gracias Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Silvio Canto Jr. por ser parte del panel de Vox News. Gracias a usted por su confianza. Los